Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Y si no lo están teniendo, siempre hay un rayito de sol esperándonos a la vuelta de la esquina. Y hablando de rayos de sol, tenemos un tema que va a encender la mecha de la curiosidad. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una bomba. Una bomba que explotó el 15 de julio de 2025 y que dejó a todo el mundo en shock. Sí, amigos. La impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas de la televisión turca. Prepárense porque lo que les voy a contar es jugoso. Antes de sumergirnos en el drama, el romance y todo lo que rodea esta noticia, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o simplemente no se han suscrito, no lo duden más. Suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que se viene. Cada semana les traigo noticias, análisis y mucho contenido sobre sus series y celebridades favoritas. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Me harían muy felices. Bueno, ahora sí. Comencemos con el chisme. El 15 de julio de 2025, las redes sociales, los medios de comunicación y el mundo entero se vieron sacudidos por una noticia que nadie esperaba: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían decidido poner fin a su relación. Sí, la pareja dorada de Love is in the air, la pareja que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar, se había terminado. Imaginen la escena. Los fans completamente descolocados. Rumores, especulaciones, teorías conspirativas. Todo el mundo quería saber qué había pasado. Recordemos que Hande y Kerem, después de su exitosa participación en Love is in the air, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su química en pantalla era innegable y la confirmación de su romance en la vida real fue la guinda del pastel para millones de fans. La serie, un éxito rotundo a nivel internacional, los catapultó a la fama global. La conexión entre sus personajes, Eda y Serkan, era tan palpable que traspasaba la pantalla. Y cuando los rumores de una relación fuera del set comenzaron a circular, la euforia fue máxima. Durante su relación, Hande y Kerem compartieron muchos momentos felices. Vimos fotos de sus viajes, de sus románticas cenas, de sus muestras de cariño. Eran la pareja perfecta, al menos en apariencia. Y por eso, cuando la noticia de su ruptura llegó, el impacto fue aún mayor. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor. Desde románticas escapadas a destinos exóticos hasta momentos cotidianos compartidos en Estambul, cada publicación era una declaración de amor. Los fans vivían vicariamente sus momentos, construyendo una imagen idealizada de su relación. Sus apariciones públicas, siempre juntas y radiantes, solo reforzaban esa imagen de pareja perfecta. Los medios de comunicación los adoraban, cubriendo cada paso que daban y celebrando su romance. Eran, sin duda, la pareja del momento y su ruptura significó el fin de una era para muchos. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Bueno, como suele suceder en estos casos, las versiones son muchas y variadas. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, empezaron a publicar diferentes teorías. La prensa del corazón en Turquía, conocida por su afán de primicias y a veces, por su sensacionalismo, se lanzó a la caza de la verdad. Los titulares, a menudo alarmistas, inundaron las portadas de revistas y periódicos digitales. Los reporteros, cual detectives, intentaban conseguir cualquier declaración o indicio que revelara los motivos de la separación. Las fuentes cercanas a la pareja, que suelen ser una constante en este tipo de situaciones, ofrecían diferentes versiones. Algunas hablaban de diferencias irreconciliables en sus agendas de trabajo. Hande en ese momento estaba trabajando en nuevos proyectos, y Kerem también tenía compromisos profesionales importantes. La distancia, la falta de tiempo para compartir juntos, podría haber sido un factor clave. Después del éxito arrollador de Love is in the air, ambos actores se encontraron con una agenda repleta de compromisos. Hande se enfocó en el rodaje de nuevas series y campañas publicitarias, mientras que Kerem también participaba en proyectos internacionales y se enfocaba en expandir su carrera. La presión de la fama, los viajes constantes y la dificultad para compaginar sus apretadas agendas pudieron haber pasado factura a la relación. Las largas ausencias y la falta de tiempo para cultivar su amor podrían haber sido un factor determinante.
La vida ajetreada de una estrella de cine, con sus constantes rodajes, entrevistas y eventos sociales, es un desafío para cualquier relación, y más aún cuando ambos miembros de la pareja comparten la misma profesión y ambiciones. Otra teoría, más especulativa, apuntaba a posibles infidelidades. Pero hasta el momento no hay pruebas concretas que respalden esta afirmación. Este tipo de rumores son comunes en el mundo del espectáculo, pero sin pruebas sólidas, no son más que especulaciones dañinas. Los medios de comunicación, a menudo, se nutren de estas insinuaciones para generar controversia y aumentar el interés del público. La tentación de buscar nuevas relaciones, las oportunidades que se presentan y la presión social pueden influir en las decisiones de las personas. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, no se ha confirmado ninguna infidelidad y ambas partes han mantenido un silencio prudente al respecto. La falta de pruebas concretas sugiere que esta teoría podría ser infundada y solo buscar dañar la imagen de los actores. Los fans, por supuesto, se dividieron. Algunos defendían a capa y espada a Hande, otros apoyaban a Kerem. Y como siempre, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual. La noticia de la separación desató una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans, que habían sido testigos del romance de la pareja a través de las redes, expresaron su sorpresa, decepción y tristeza. Los mensajes de apoyo y cariño inundaron las cuentas de Instagram y Twitter de Hande y Kerem. Sin embargo, la ruptura también generó divisiones. Algunos fans acusaban a uno de los dos de ser el culpable de la separación, mientras que otros defendían a capa y espada a su ídolo. Los debates acalorados y las discusiones interminables se multiplicaron, convirtiendo las redes sociales en un campo de batalla virtual. La toxicidad, lamentablemente, también hizo acto de presencia, con insultos y ataques personales dirigidos a ambos actores. La necesidad de encontrar un culpable y de tomar partido en una situación tan personal es, a menudo, una reacción instintiva de los fans, pero es importante recordar que se trata de la vida privada de dos personas y que el respeto es fundamental. Pero lo importante es que a pesar de las especulaciones y los rumores, tanto Hande como Kerem decidieron manejar la situación con mucha discreción y respeto. Ambos emitieron comunicados agradeciendo el cariño de sus fans y pidiendo privacidad en este momento tan delicado. Esta actitud, en un mundo donde la exposición mediática es constante, fue muy valorada por sus seguidores. La discreción, en este caso, fue una señal de madurez y respeto hacia la otra persona. En un momento de crisis, supieron mantener la compostura y evitar alimentar la controversia. La decisión de emitir comunicados formales, en lugar de responder a los rumores a través de las redes sociales, fue una elección estratégica que les permitió controlar la narrativa y proteger su imagen. Además, agradecieron el apoyo de sus fans, mostrando su gratitud por el cariño recibido a lo largo de su relación. Esta actitud respetuosa y profesional fue muy bien recibida por el público, que valoró su capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta mediática. En estos comunicados, ambos dejaron claro que a pesar de la ruptura, se tenían cariño y respeto mutuo. Y eso, amigos, es algo que siempre se agradece. En un mundo donde los dramas y los escándalos están a la orden del día, ver a dos personas manejando una situación difícil con madurez y elegancia es un alivio. La madurez y la elegancia son cualidades que no siempre se encuentran en el mundo del espectáculo. La capacidad de mantener el respeto mutuo a pesar de la separación, es una señal de fortaleza y de una buena relación que se tuvo en el pasado. Esta actitud, en un contexto donde las relaciones suelen terminar en peleas y acusaciones, es un ejemplo para sus fans y para todos aquellos que siguen su trabajo. El cariño y el respeto, incluso después de una ruptura, demuestran que hubo un vínculo genuino entre ellos y que ambos supieron valorar los buenos momentos que vivieron juntos. Después de la noticia, Hande y Kerem retomaron sus vidas profesionales. Hande continuó trabajando en sus proyectos, mostrando una gran fortaleza y profesionalismo. La vida de Hande tras la ruptura continuó su curso. Se refugió en su trabajo, demostrando una gran fortaleza y profesionalismo. Su agenda, repleta de proyectos, le permitió mantener la mente ocupada y evitar la sobreexposición mediática. Sus fans, admirando su entereza, le brindaron su apoyo incondicional. Hande, con su elegancia y profesionalismo, supo superar este difícil momento y seguir adelante con su carrera. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a los nuevos desafíos fue un ejemplo para sus seguidores. Kerem, por su parte, también siguió adelante con sus compromisos.
Y aunque las cámaras y los focos los seguían a todas partes, ambos intentaron mantener un perfil bajo y evitar cualquier tipo de controversia. Kerem, como Hande, se enfocó en su trabajo y en sus proyectos. A pesar de la constante presencia de los paparazzi y de la atención mediática, supo mantener un perfil bajo y evitar cualquier tipo de controversia. Su profesionalismo y su actitud discreta fueron muy valorados por sus fans. Kerem, con su talento y su carisma, supo sobreponerse a la situación y seguir adelante con su carrera. Su capacidad para mantener la calma y la compostura, a pesar de la presión mediática, fue un ejemplo de madurez y respeto. Pero, ¿qué nos enseña esta noticia? Nos enseña que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden terminar. Que la vida es impredecible y que a veces, las cosas no salen como esperamos. También nos demuestra que a pesar de la fama y el éxito, las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Esta noticia, más allá del chisme y el drama, nos deja varias lecciones importantes. Nos enseña que incluso en el mundo de la fama y la fortuna, las relaciones pueden terminar. La vida es impredecible y a veces, las cosas no salen como esperamos. Las celebridades, a pesar de su brillo y glamour, son personas con sentimientos y emociones, como cualquiera de nosotros. La fama y el éxito no garantizan la felicidad eterna, y las relaciones pueden enfrentar desafíos que llevan a su fin. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay personas que sufren, que se equivocan y que aprenden de sus experiencias. Y sobre todo nos enseña la importancia del respeto y la discreción, especialmente en momentos difíciles. Hande y Kerem, a pesar de la tristeza que pudieron sentir, supieron manejar la situación con madurez y dignidad. Y eso, amigos, es algo que debemos admirar. La importancia del respeto y la discreción en momentos difíciles es una lección valiosa. Hande y Kerem, con su actitud madura y digna, demostraron que es posible superar una ruptura con elegancia. En un mundo donde los escándalos y el drama a menudo son el centro de atención, su ejemplo es un recordatorio de que el respeto y la privacidad son fundamentales. Su comportamiento, a pesar del dolor y la presión mediática, nos muestra que la madurez y la elegancia son posibles incluso en situaciones extremas. Es un ejemplo para todos nosotros de cómo afrontar los desafíos de la vida con dignidad y respeto. Ahora pasemos a un par de datos curiosos que quizás no sabían sobre esta pareja. El inicio de su romance la chispa entre Hande y Kerem saltó, obviamente, durante el rodaje de Love is in the Air. La química entre ellos era tan evidente que el público no tardó en sospechar que algo más estaba pasando. La química entre Hande y Kerem fue explosiva desde el primer momento. Los fans, al presenciar las escenas de la serie, notaron una conexión especial que traspasaba la pantalla. Los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular rápidamente, alimentando la expectación del público. Las entrevistas, las redes sociales y las apariciones públicas solo confirmaron las sospechas. La chispa que saltó durante el rodaje de Love is in the Air fue el origen de un romance que conquistó a millones de personas. Los viajes románticos a lo largo de su relación, Hande y Kerem disfrutaron de varios viajes románticos. Visitaron lugares hermosos y compartieron momentos inolvidables que quedaron plasmados en fotos y vídeos. Los viajes románticos fueron una constante en la relación de Hande y Kerem. Desde escapadas a destinos exóticos hasta momentos de relax en lugares hermosos, cada viaje era una oportunidad para fortalecer su amor y compartir experiencias únicas. Las fotos y vídeos de sus viajes compartidos en las redes sociales generaban envidia sana entre sus fans y demostraban la felicidad que sentían juntos. Estos momentos inolvidables quedaron plasmados en la memoria colectiva y en el corazón de sus seguidores. El apoyo mutuo a pesar de la ruptura, siempre se demostraron apoyo y respeto en entrevistas posteriores. Ambos hablaron positivamente del otro, resaltando su profesionalismo y su buen corazón. El apoyo mutuo, incluso después de la ruptura, es una señal de madurez y respeto. Tanto Hande como Kerem, en entrevistas posteriores, demostraron un gran cariño y admiración por el otro. Destacaron su profesionalismo, su buen corazón y su capacidad para superar los desafíos. Este gesto de apoyo y respeto fue muy valorado por sus fans, que apreciaron su madurez y su capacidad para mantener una buena relación, a pesar de la separación. La influencia en la moda tanto Hande como Kerem son iconos de moda en Turquía y en el mundo.
Sus elecciones de vestuario, sus peinados y su estilo en general siempre generaron tendencias. Hande y Kerem, con su estilo y su carisma, se convirtieron en referentes de moda. Sus elecciones de vestuario, sus peinados y su estilo en general siempre fueron imitados por sus fans y generaron tendencias en el mundo de la moda. Su influencia en la industria de la moda turca e internacional fue innegable. Su estilo elegante y sofisticado inspiró a millones de personas y consolidó su estatus como iconos de moda. Asterisco 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 el futuro asterisco asterisco, ¿qué les depara el futuro a Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que ambos seguirán brillando en sus carreras profesionales y que seguirán siendo referentes para sus fans. El futuro de Hande y Kerem es incierto, pero su talento y su perseverancia auguran un futuro brillante. Ambos seguirán cosechando éxitos en sus carreras profesionales, y sus fans seguirán apoyándolos incondicionalmente. Su capacidad para reinventarse y adaptarse a los nuevos desafíos les permitirá seguir siendo referentes en el mundo del espectáculo. El tiempo dirá qué les depara el futuro, pero lo que es seguro es que ambos seguirán brillando con luz propia. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado los detalles de la impactante noticia del 15 de julio de 2025 sobre la ruptura de Hande y Kerem. Vimos las reacciones de los fans, las especulaciones y sobre todo, la manera en que ambos manejaron la situación. En este vídeo hemos analizado la noticia de la ruptura de Hande y Kerem. Hemos repasado las reacciones de los fans, las especulaciones y sobre todo, la manera en que ambos manejaron la situación, demostrando madurez y respeto. Es importante recordar que detrás de la fama, hay personas con sentimientos y emociones, y que la discreción y el respeto son fundamentales en momentos difíciles. Esperamos que este análisis haya sido de su agrado y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre este tema. Espero que este vídeo les haya gustado. Quiero agradecerles a todos por acompañarme una vez más. Es un placer compartir estos temas con ustedes y saber que están ahí, del otro lado de la pantalla. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Creían que la relación de Hande y Kerem duraría para siempre? ¿Qué esperan de su futuro? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Me encantaría conocer sus opiniones sobre esta noticia. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creían que su relación duraría para siempre? ¿Qué esperan de su futuro? Compartan sus pensamientos en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Me ayudarían muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.